Estamos en el año del bicentenario de la Declaración de la Independencia de Lima y veremos muchos homenajes y libros dedicados al tema. Nosotros no quisimos mantenernos al margen, pero no nos centraremos en los militares famosos o las batallas más conocidas, sino en un segmento poco recordado de la población. Mi nombre es Sergio Sáez y en este episodio de Más de 200 hablaremos un poco sobre los bandoleros y su rol en las guerras de la independencia. Desconocemos mucho sobre nuestro pasado. Desconocemos cosas como la existencia de templos a lo largo de nuestro territorio desde hace más de 4500 años. Desconocemos que el quechua no es una única lengua. Desconocemos que Túpac Amaru no fue el primer cacique en rebelarse. Desconocemos que el abandono nos ha hecho perder muchísima de nuestra historia. Únete a nosotros en la aventura de evitar que el olvido nos robe el pasado y compartamos la aventura de redescubrirlo. Todos conocemos que durante el periodo colonial existió esclavitud en el virreinato y que Ramón Castilla la abolió durante su gobierno. Pero esto no quiere decir que durante más de 300 años la población afrodescendiente no haya encontrado manera de rebelarse, de resistir a la inhumana práctica de ser tratados como cosas. Así es como aparece el cimarronaje, los negros esclavos que se escapaban de sus amos. No siempre tenían un plan a futuro, y muchas veces terminaban regresando a pedir perdón, pero también exigiendo un mejor trato. En otras ocasiones viajaban a pie por kilómetros, buscando un lugar en donde empezar una nueva vida. También se instalaron en palenques, una suerte de asentamientos humanos bastante precarios a las afueras de las ciudades, que fueron constantemente atacados por las fuerzas del orden virreinal por acoger cimarrones y bandoleros. Justamente el bandolerismo fue otra de las opciones para los cimarrones y para cualquier otra casta discriminada de la sociedad virreinal. Recordemos que durante la colonia se separaba a la población según su origen racial y la combinación de razas que tenían. Mientras más blanco, más prestigio. Más negro, más opresión. El bandolerismo fue de las pocas instituciones, por llamarlo de alguna manera, en donde se podían juntar indígenas, negros, mestizos y castas de todo tipo. Y ellos tuvieron un rol importante durante las guerras de la independencia. Antes de hablar de su accionar en específico, es importante conocer un poco más del contexto de la época. Hacia el final del virreinato aumentó el número de personas con conocimientos militares básicos, gracias a las milicias impulsadas por el gobierno. Estas contaban en total con un 4% de, según las cifras, pardos, negros y mulatos. Un número que nos parece pequeño, pero que aumentaba muchísimo en las ciudades costeñas, en donde se tenía más población afrodescendiente. En el caso de Lima, ascendían a un 53% de todas las milicias. Otro tema importante fueron las Cortes de Cádiz, que otorgaron varios derechos a los negros e indígenas. Y si bien estas fueron abolidas, el impacto que tuvo en la población fue importante. Tenemos entonces una población con entrenamiento miliciano y con nuevas ideas liberales, que se encontrarían con San Martín y el Ejército Libertador que desembarca en las costas peruanas en 1820. 2/3 de este ejército estaban compuestos por afrodescendientes, a quienes se les había prometido la libertad si luchaban por la causa independentista, aunque en los años siguientes varios regresaron a la esclavitud a pesar de tener documentos que acreditaban su estatus como hombres libres. San Martín sabía que necesitaba reclutar muchas más fuerzas que engrosen las filas independentistas y las buscó en los esclavos de las haciendas de la costa sur. Sin embargo, al desembarcar en Pisco, encontró que los esclavistas los habían escondido. Aún así, mandó a sus hombres a buscarlos, enviándolos a diferentes haciendas de la costa con la promesa de libertad. En 1821, además, decretó la libertad de vientres, es decir, nadie nacería con la condición de esclavos a partir de ese momento.
También prohibió el tráfico negrero, decretó la libertad de los esclavos de los españoles, si es que se unían a la causa independentista, la libertad de todo extranjero y la pena de muerte para quienes infringían todas estas normas. Ante estos ofrecimientos, los esclavos tuvieron que decidir entre tres opciones. 1. Tomar las armas y esperar a que los criollos cumpliesen con las promesas de libertad. 2. Aprovechar el caos y huir de sus amos. O 3. Seguir con ellos. Ahora, ¿les parece raro que algunos escogieran la última opción? ¿Recuerdan lo que mencioné sobre los esclavos rioplatenses a los que los volvieron a vender como esclavos? La República Criolla, que nació, terminó traicionando a quienes lucharon por ella. A pesar de las promesas de libertad, en 1825 se ratificó el reglamento que legalizaba la esclavitud. Se les prohibió utilizar armas y también la entrada a pueblos sin permisos de sus amos. Los esclavos sabían que no podían confiar en estas promesas y más bien consideraban que estaban más seguros teniendo techo y comida con sus amos. Para otros, la crisis desatada por las guerras de independencia les permitió renegociar sus condiciones con las autoridades, redefiniendo las jerarquías sociales. Es por eso que debemos entender que no es que desearan seguir siendo esclavos, sino que en ese momento, en ese contexto, la decisión realmente no era tan sencilla como parecería a simple vista. Ahora sí, regresemos al bandolerismo. A finales del periodo colonial se volvió prácticamente endémica en la franja costera entre Ica y Huacho, en donde los asaltantes se escondían en los carrizales para asaltar los caminos. Robaban y, a lo mucho, golpeaban a los que se resistían, aunque también ocurrían asesinatos que terminaban con la ejecución de los asaltantes, si es que los llegaban a capturar. Como hemos mencionado, el bandolerismo borró las diferencias étnicas dentro de las bandas. Se podían unir blancos, negros, mulatos, indios y mestizos de todo tipo, e incluso hubo ejemplos de solidaridad entre bandas, con episodios en donde los bandoleros liberaban a otros prisioneros antes de asaltar a los arrieros. En las postrimerías de la independencia, en medio del caos y el desorden, este fenómeno creció aún más. El viajero Basil Hall diría, y cito, «Perú no tiene ninguna policía. Aún entre Lima y el puerto del Callao es peligroso viajar de noche porque pueden robarle y matarle a uno. Eso ocurre aquí con frecuencia, y el gobierno no toma ninguna medida para poner fin a tal daño». En este contexto, nuevamente, de caos, de crisis, el bandolerismo era una oportunidad para mestizos, cimarrones e indios. Les brindaba una libertad que la sociedad les negaba, pero con la llegada del Ejército Libertador del Sur, su discurso cambió. Ahora ya no solo saltaban para sobrevivir, sino que invocaban a la patria al hacerlo. Nuevamente, Basil Hall nos cuenta, y cito, «Fuimos amenazados por el asalto de un grupo compuesto de una docena de ladrones, todos negros, es decir, cimarrones. Vimos a los ladrones que bajaron de los caballos a 3 personas y las despojaron de sus ropas, y después formaron una línea compacta para cerrar el camino, blandiendo sus garrotes en son de desafío. Fuimos, no obstante, hacia ellos al tranco con nuestras pistolas montadas y en alto. El efecto fue el que esperábamos. Nos abrieron la calle y los ladrones, viendo su propósito frustrado, nos rodearon y se convirtieron súbitamente en admirables buenos patriotas, gritando «¡Viva la patria! ¡Viva San Martín!». En pleno desarrollo de la guerra, bandoleros y cimarrones se convirtieron en piezas vitales de las fuerzas patriotas y realistas, quienes buscaron incorporarlos en sus filas. La mayor parte de la documentación se centra en los testimonios de las fuerzas libertadoras, por lo que durante mucho tiempo se tuvo una imagen casi idílica de los bandoleros convertidos en montoneros. Lo cierto es que también hubo montoneras realistas, solo que han recibido poca o nula atención por parte de la historiografía de corte nacionalista que tanto ha caracterizado los estudios sobre la independencia. Además, tampoco podemos caer en el simplismo de considerar a todos los que luchaban con el bando libertador como patriotas. Probablemente los hubo, sí, pero también debemos considerar que el apoyo brindado habría sido a cambio de lograr la tan ansiada movilidad social dentro de un futuro gobierno independiente, cosa imposible de conseguir para ellos durante el virreinato.
Un ejemplo sería Cayetano Quirós, quizá el bandolero más famoso de esta época, esclavo cimarrón, salteador de caminos y montonero patriota. De Cayetano no se sabe nada de su vida antes de las guerras, solo que fue un cimarrón convertido en bandolero que ya había estado preso antes y había recibido la condena de ser azotado en público antes de regresar a su vida delictiva. El primer encuentro de Quirós y las fuerzas libertadoras se dio al norte de Lima, en 1820. Luego de que el ejército partiera de Ancón rumbo a Huaura en octubre, se encontraron con Quirós, quien los ayudó como guía. En Chancay se encontraron con tropas realistas y Quirós las distrajo para que los patriotas huyeran. Luego, el 12 de noviembre, San Martín formó el cuerpo de voluntarios guerrilleros y el 20, Quirós se presentó en Supe ante Francisco Vidal pidiendo su incorporación. Vidal lo mandó a entrevistarse con San Martín y allí Quirós solicitó armas para 100 guerrilleros. Si bien solo le dieron 50, su grupo llegó a contar con entre 150 y 200 personas, una fuerza considerable que fue mellando el accionar realista en las cercanías de la capital. Quirós y su grupo cumplieron misiones en Chancay, Quimalchay, Canta, en donde su partida logró destruir una partida del regimiento imperial Alejandro de Ricafort, incluso hiriendo de gravedad al realista. También actuaron en Cañete, Yauyos, Jauja, Huánuco, Cangallo, Patás, Nazca y otros lugares. Todas estas acciones le valieron a Quirós el ascenso a capitán de caballería. El general Miller lo describe así, y cito: hombre de grandes luces naturales, acreditado valor y de un tacto extraordinario para el mando. Si hubiese recibido una educación correspondiente, había llegado a ser un militar sobresaliente. Por su parte, Basil Hall consideraba que, y cito, esta era precisamente la clase de hombres que prosperan en una revolución, y encontramos que era una persona sagacísima y bien adaptada a la situación en caso de requerírsele cualquier servicio desesperado. Quirós aprovechó su conocimiento sobre los caminos entre Lima y la Sierra Central adquiridos en su vida de bandolero. Y es por eso que su accionar ha sido tan importante. El acoso constante impidió que los realistas pudieran organizarse de tal manera que pudieran mantener sus fuerzas en Lima y luego constantemente tenían que estar en alerta ante los posibles ataques de la partida de Quirós en toda la Sierra Central. Y esta estrategia de acoso, esta estrategia de guerra de guerrillas, es lo que caracterizó a la independencia del Perú, en donde los enfrentamientos abiertos entre los ejércitos escasearon y solo tenemos unos contados ejemplos a lo largo de más de 4 años de conflicto. Bueno, regresando a Quirós, finalmente no podríamos decir que su lucha haya sido solamente patriota. El mismo Miller recuerda que también se dedicaron al bandolerismo de siempre. Su partida se componía de las inclinaciones más bajas y ruines, llevaban las barbas largas e iban vestidos en la forma más grotesca. Al hacer alto la noche, era curioso oír sus conversaciones, sentados alrededor de las hogueras. El uno confesaba haber cometido 17 asesinatos, el otro haber ahogado a una mujer de 70 años y violado a su hija. En fin, casi todos contaban hechos atroces. Como la mayor parte habían sido compañeros de Quirós en el principio de su carrera, tenía sobre ellos una absoluta autoridad, a pesar de la familiaridad con que los trataba. Esta partida de 150 hombres de fuerza era la más atrevida y la más terrible de los montoneros. Este accionar criminal no era exclusivo de Quirós, sino que varias otras montoneras, compuestas también por ex bandoleros, caían en los mismos vicios. Y bueno, como habíamos comentado, no todos los cimarrones lucharon por un sentimiento patriota. No sabemos realmente si tenían una idea de nación arraigada, pues no nos ha llegado ninguna memoria o relato escrito por ellos mismos o por sus líderes. No tenemos un documento escrito por Quirós, por ejemplo. Solo tenemos las memorias de los dirigentes criollos o extranjeros, que de todos modos nos comparten sus prejuicios raciales y sus prejuicios de clase. En el caso de Cayetano, el historiador Jair Miranda resalta su interés por lograr la ansiada movilidad social a partir de un pedido que le hace a San Martín en enero de 1822. Quirós solicita se le otorgue una beca de estudios en el Colegio de Peruanos Nobles a su hijo, el cadete Rafael Quirós. Esta era una manera de asegurar su futuro,
pues la educación, un medio de movilidad social, era muchas veces negada a los afroperuanos, por más que sean libres. San Martín finalmente aceptaría apoyarlo. Otra estrategia fue justamente el continuar con los asaltos y robos, no solo contra las fuerzas realistas. Así Quirós y su grupo comenzaban a acumular bienes que le garantizaran riqueza personal. Incluso en sus últimos días, cuando estaban huyendo de los realistas, siguieron robando en las iglesias. El inicio del fin de Quirós empezó el 7 de abril de 1822, luego de que las fuerzas de Canterac derrotaran a los patriotas en la batalla de Ica. Quirós y su partida quedaron en una situación complicada y decidieron huir a la sierra. El coronel José Ramón Rodil los alcanza el 26 de abril en Paras, Ayacucho, y se enfrentan en una batalla que deja 12 montoneros muertos, entre los cuales estaba la esposa de Quirós. Un dato por demás interesante, pues nos permite saber que en su partida se incluían familiares de los guerrilleros, si no es que estas mismas familias eran guerrilleros también. Quirós huye nuevamente, pero es detenido por Carratalá en Oracancha. En una última huida, toma la ruta hacia Pisco, probablemente esperando llegar a Lima, pero la atrapan en el paraje de Puntilla. Para el 3 de mayo estaba prisionero en la hacienda de Trapiche y fue conducido a Ica, en donde, finalmente, es ejecutado el 5 de mayo en la Plaza La Merced. El caso de Cayetano Quirós, a pesar de lo limitadas que son las fuentes, nos permite conocer lo complejo del accionar de las montoneras, de los bandoleros, de las clases populares en general. No podemos entender un proceso tan complejo, como las guerras de independencia, como un enfrentamiento entre buenos y malos, o querer generalizar el accionar de las fuerzas de una región para todo el Perú. En la costa, el componente afro era mucho más importante que el indígena, y esto se traducía en diferentes intereses de parte de los guerrilleros. En la sierra los afros eran mucho más reducidos, y los indígenas tenían a su vez otros intereses. Para empezar, el estigma de la esclavitud no estaba presente en ellos. Es por eso importante seguir investigando las motivaciones y accionares de estas poblaciones, para así comprender mucho mejor a la naciente república que, lamentablemente, terminaría traicionando a quienes lucharon por su independencia. A manera de cierre, quiero reproducir las palabras del historiador Jair Miranda, que resume bien lo poco idealista que habría sido Cayetano Quirós. Y cito: un actor con claras intenciones de ascenso social, y no un héroe encantado por la causa patriota, ni menos un mártir ciegamente inmolado por su patria. Un interesante actor de la guerra de independencia, quien aprovechó la coyuntura de crisis y transición política e institucional para ascender socialmente, renegociar sus relaciones con el nuevo gobierno central, redefinir las jerarquías de poder local y, sobre todo, escapar paulatinamente de la rígida estructura social a la que estaba sometido como resultado de pertenecer a los estratos subalternos. Espero que les haya gustado este episodio y que les haya llamado la atención por ser un tema que no es tan conocido y del que se habla muy poco, incluso ahora que estamos en el bicentenario. Y bueno, el papel de la población afro durante las guerras de independencia lamentablemente sigue casi invisibilizado, ¿no? Antes de pasar a la bibliografía, quisiera agradecer a nuestros Patreon: Iván Villarreal, Joshua Aramburú Mantovani, Lindo Blair, Arturo JL, CBZ y Frank Abarca, quienes apoyan a este proyecto. Ya saben que si desean contribuir con nosotros, pueden hacerlo vía Patreon, buscándonos como Más de 200, podcast de historia andina. El mecenazgo es completamente opcional, los episodios seguirán subiéndose de manera gratuita en iVoox, Spotify y en YouTube. Y continuaremos haciendo hilos sobre historia y arqueología en Twitter. Hace poco hicimos uno sobre la triste historia del tráfico de esclavos polinesios durante el siglo XIX, en donde estuvieron involucrados algunos futuros héroes de la guerra con Chile. Así que dense una vuelta y chequenlo. Estamos como @más de 200, 200 en número. Y pueden dejarnos siempre comentarios, críticas o sugerencias sobre este y los demás episodios y sobre futuros episodios. Ahora sí, las fuentes. A manera de intro sobre el papel de los afroperuanos
durante todo este proceso podrían revisar dos trabajos que me parecen que son bastante sencillos de acceder y bastante fáciles de leer también. Primero, un artículo de Maribel Lucea, Historia de la esclavitud africana en el Perú, desde la conquista hasta la abolición, publicado en Arqueología y Sociedad. Está disponible en internet. Y un libro de Maribel Lucea y Jesús Cosamalón, La presencia afrodescendiente en el Perú, siglos XVI-XX, que lo publicó el Ministerio de Cultura y está en su repositorio de libros, que también es de acceso gratuito. Pueden checarlo. Sobre bandoleros, un trabajo introductorio es el de Christine Hunefeld, Cimarrones, bandoleros y milicianos, 1821, publicado en la Revista Histórica, volumen 3, número 2. Está también en internet, es una revista de la Universidad Católica. Sobre el tratamiento que la historiografía le ha dado a estas partidas de bandoleros, de montoneras, pueden revisar el artículo de Juan Fonseca, Bandoleros o Patriotas, las guerrillas y la dinámica popular en la independencia del Perú, también en Revista Histórica, volumen 34, número 1, y sobre Cayetano Quirós en específico, el reciente artículo de Yair Miranda, El jefe guerrillero Cayetano Quirós y la guerra de independencia peruana, 1820-1822, publicado en la revista Yoyer Kuni, número 2. Y no puedo dejar de mencionar un clásico de la historia peruana, el libro editado por Carlos Aguirre y Charles Walker, Bandoleros, Avigeos y Montoneros, Criminalidad y Violencia en el Perú, siglos XVIII y XX, que recientemente ha sido reeditado por La Siniestra Ensayos y que está casi agotado. En casi todas las librerías que lo he visto ya no hay ejemplares, así que búsquenlo bien y chequen, a ver, seguramente hay una segunda reimpresión porque este libro ha sido bastante pedido. Esperamos seguir contando otras historias no tan conocidas sobre la guerra de independencia, que como ya les he comentado en algún momento, no es un tema que me llame tanto la atención, pero sí cuando se tratan justamente de estas poblaciones olvidadas. Si tienen algún tema que les gustaría conocer, háganoslo saber. Probablemente lo toquemos en un siguiente episodio. Eso sería todo. Nuevamente, muchas gracias por escucharme. Hasta la próxima.